tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Indicador Político Televisión. Vamos a comenzar una serie de comentarios sobre los asuntos cotidianos. La verdad es que la columna de un día para otro es demasiado el tiempo que se espera para que ustedes puedan tener acceso a interpretación de los hechos. En esta ocasión voy a tomar y hacer un comentario sobre el discurso del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, en el debate sobre la votación respecto a la consulta que hizo el presidente de la República sobre una pregunta con respecto a los expresidentes. Dividí la lectura, que es bien interesante con todas las contradicciones y con todas las críticas que le han hecho a todas las caricaturas. Es interesante porque tiene 4 temas fundamentales. La primera parte la dedica el ministro con mucho sentido jurídico, político y constitucional a establecer el criterio que ya está en la Constitución y dice, por lo tanto, el Tribunal Constitucional tiene que entrarle a debatir ese tema, que es el de la democracia participativa a través de la consulta. Es una teoría política muy novedosa, no muy reciente, viene de unos 10 años a la fecha, sobre todo prácticamente desde el desmoronamiento del muro de Berlín, que cambian los parámetros de la teoría de la democracia. Ya no es la democracia socialista popular o la democracia capitalista del dinero, sino ya nuevas formas de participación política de la sociedad, desde luego muchas veces llevadas a mecanismos de acceso del pueblo a dar su opinión, no solamente en votaciones, sino normalmente la democracia participativa va de la mano de la democracia deliberativa. En este sentido, pues, es en el que no se tienen muy claras las cosas en el discurso del ministro presidente. Pero bueno, así está considerada la primera parte. Habla de la tesis de los derechos humanos, desde luego, las restricciones del artículo 35 sobre los temas que no se puede consultar, y le da la vuelta porque lo toma la parte final a lo que sería la ponencia central del ministro Aguilar, rechazando la consulta porque la pregunta era inconstitucional. En efecto, la Constitución solamente permite que se consulte a la Suprema Corte si la pregunta que se va a hacer en la consulta es constitucional, pero también hay mecanismos jurídicos legales, la propia Constitución lo considera, para que la Corte diga, bueno, eso está mal, pero lo pueden hacer de esta manera. No se saltaron ni se tomaron atribuciones, está considerado entre sus facultades rehacer la pregunta, solo que a mi juicio, ya lo veremos más adelante, la pregunta que propone la Corte ya entra en conflictos y enredos. La segunda parte habla de la consulta, y ahí es donde comienza a meterse en cierto tipo de problemas el ministro presidente, porque habla de la consulta sobre temas que pudieran influir en la política criminal. Es decir, una consulta es al pueblo, se le dice, ¿está usted de acuerdo, como era la pregunta original, de investigar a los expresidentes y de ser culpables, llevarlos a la justicia? Pero el ministro presidente dice que a través de la consulta se puede influir en políticas criminales. Las políticas criminales deben ser muy cuidadosas, sobre todo para no generar persecuciones o abusos en la aplicación de la ley. Un principio del derecho dice que las leyes solamente se permite lo que está permitido y lo que no está establecido no se puede realizar. Hay muchos amparos que se han dado cuando por ciertos criterios de interpretación se influyen políticas criminales. Entonces, una consulta no puede influir en políticas criminales. Las políticas criminales se definen en el Código Penal. El Ministerio Público es el único que puede ejercer la acción penal, no, que es política criminal, no una consulta, porque la pregunta es tan original, era tan globalizadora, que dice juzgar a los presidentes de lo que hicieron antes, no se sabe desde que eran chiquitos o no, durante su periodo presidencial y después, ¿cuánto tiempo? 1 año, 2 años a la fecha. Algunos que, bueno, la verdad es que todos tienen todavía muy vivas sus facultades penales, pero pienso en el presidente Echeverría, 97 años, en el presidente López Portillo, que pues murió también de bastante edad, y ya en los últimos momentos sí tuvo problemas de racionalidad de su participación en la política. El tercer lugar habla del derecho penal moderno,
Y ahí es en donde el ministro presidente, y aquí subrayé esa parte, de alguna manera dice que no va a hacer lo que hizo, y es llevar el razonamiento a un populismo penal. Él lo dice, populismo penal. Es decir, que el pueblo se involucre tanto en la política criminal que sea el pueblo el que determine la acción penal. Entramos ya a lo que yo he calificado o caracterizado al ministro como Arturo Robespierre Saldívar Lelo de la Rea. Quiere crear una guillotina en el Zócalo en donde el análisis o el resultado de una consulta, ¿está usted de acuerdo en que se enjuician a los presidentes y si es así se les lleva a la cárcel? Bueno, pues sí, nadie puede decir que no, es lo lógico, pero ¿dónde están las acusaciones con base en el derecho penal? Habla de acercar la política la mayor participación ciudadana a la política penal. Y tiene un párrafo, se los voy a leer porque es un verdadero galimatías medio cantinflesco. Esto no significa que la justicia penal deba quedar al margen, a merced de la opinión pública. Dice que sí, la política de consulta. Como en cualquier Estado democrático y constitucional de derecho, la voluntad popular, especialmente en el derecho penal, tiene límites. Dice que tiene límites y en ningún caso puede pasar por encima de los derechos fundamentales, los cuales, por definición, son contramayoritarios. Aquí viene su galimatías cantinflesco. De lo que se trata más bien es de transitar hacia un modelo de democracia más plural e incluyente. Es el guardián del derecho constitucional, no de la política pública. Dice, es transitar hacia un modelo de democracia más plural e incluyente que permita conocer la percepción de la ciudadanía y tomarla como insumo para el diseño de una política de Estado. Podemos decir que sí se consulta política económica, política de desarrollo, pero no política criminal, donde debe ser perfectamente bien determinado. Ello, por supuesto, en el entendido de que corresponde a las instituciones de la democracia representativa, ahora sí otra vez, estructurar racionalmente esta voluntad conforme a los límites que la Constitución establece. Si se puede consultar al pueblo, el pueblo pide guillotina y luego las instituciones dicen no porque no están consideradas en el derecho penal. Luego se pasa a lo que fue la ponencia central del ministro Aguilar, donde dice que se vieron las garantías y que de alguna manera incide, esto es bien importante, la consulta incide en el análisis que deben hacer los jueces presuntamente de las acusaciones penales contra estos funcionarios. El ministro Arturo Robespierre Lelo de la Rea, Saldívar Lelo de la Rea, dice que no, que él confía en los jueces y en la robusta impartición de justicia. Pero no todos los días tenemos evidencias concretas de que los jueces son corruptos, no todos, algunos, de que se pervierte el sentido de la política, del derecho por razones políticas, y entonces entraríamos a lo que es un principio del derecho. Una consulta popular se convierte en determinista de la actividad de los jueces y por lo tanto el resultado puede ser el fruto de un árbol envenenado. Que por cierto el ministro Robespierre Saldívar Lelo de la Rea se pronunció en contra de llevar al aspecto mediático el debate de conflictos penales porque se pervierte el sentido de la justicia y se le pierden derechos al presunto acusado, en el caso de Florence Cassés. Y él dijo, bueno, porque se debatió demasiado en medios el tema que fue de el video fabricado, por lo tanto, él dijo que pues, tenía que salir libre. Entonces, sí está establecido el criterio de que el debate público puede condicionar a los jueces. Él dice que no. Entonces, sí es muy importante este discurso. Vale la pena analizarlo. Repito, tiene avances en democracia deliberativa y participativa en términos de los espacios jurisdiccionales de la Corte y del Derecho, pero se mete en el galimatías para justificar la pregunta. Y la pregunta del presidente era si se deberían votar por juzgar a los expresidentes sobre sus comportamientos antes, durante y después de su gestión, y él cambia la pregunta y habla de actores políticos y acciones políticas. Entonces lleva a votar
para llevar a juicio de derecho penal lo que son acciones políticas y lo que son conductas políticas. Entramos ya pues ahí al tema de la Revolución Francesa y sus comités de salud pública, la guillotina y Robespierre, que acusaban a cualquier presunto servidor de la monarquía y le cortaban la cabeza, hasta que el propio Robespierre fue víctima de lo mismo. Estamos pues, es un debate muy importante, yo creo que le puso el cascabel al gato y tengamos mucho cuidado porque el ministro puede llevarnos a un debate, sobre todo absurdo, donde estemos ya construyendo un edificio, él mismo lo dice, de populismo penal. Me disculpo por la amplitud del tema, lo vale, ojalá encuentren aquí elementos para entender lo que ocurrió en la Corte el jueves 1 de octubre pasado, donde se acepta la consulta, pero se cambia la pregunta. Hasta la próxima y desde luego regresaré más adelante con otros temas para análisis que les sirvan a ustedes de utilidad para su toma de decisiones. Hasta la próxima.